Estimadas amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, ahora para la 12ª clase del curso de Fenomenología 2020. Agradezco mucho la aportación que nos hace Mariano de las tablas de contenidos. Si ustedes se fijan, hemos agregado en la página donde está el listado de clases una tabla de contenidos donde él ha dividido cada vídeo, cada clase, según la temática tratada y en qué minuto del vídeo esa temática empieza a tratarse. Esto facilita mucho el repaso, para que ustedes, si quieren volver sobre alguno de los conceptos, sobre alguno de los temas tratados, no tengan que ver todo el vídeo completo, sino que puedan, remitiéndose a la tabla, elegir el momento de la clase que necesitan ver. Ha sido un arduo trabajo, te lo agradecemos mucho, Mariano. Y también, por supuesto, Fernando Jiménez, que va haciendo un resumen de las clases, el cual también está disponible en la misma página, en la página Fenomenología. Bueno, espero que les haya ido bien o que al menos hayan hecho un buen intento respecto de la práctica sugerida en la clase anterior. He tomado contacto más o menos con el 60% de los participantes del curso de forma privada, personal, o también en la reunión virtual del otro día, que estuvo Ricardo y Eugenio, a quien ha sido un gusto conocer. Entonces, aquellos que quedan todavía por comunicarse, me lo hacen saber por WhatsApp, por correo. Ya saben que puedo adaptar mis horarios, ya que trabajo desde casa. Entonces puedo adaptarme bastante bien para hacer esas pequeñas reuniones o pequeños encuentros personales para evacuar dudas y yo tomar contacto con ustedes y poder ver cómo organizar el resto de este segundo módulo, que después de esta clase van a quedar todavía 8, siempre referidas a prácticas, a recomendaciones de ejercitación, aunque como van a ver vamos a seguir agregando conceptos que nos ayuden a comprender. Bien, un tema que vamos a abordar hoy, que como ustedes ven siempre colateralmente tocamos todos los temas, pero vamos a abordar específicamente lo que en algunas corrientes basadas en fenomenología se ha llamado el centro de gravedad del ser humano, la formación de un centro de gravedad. Esto, dependiendo la corriente y la cultura donde se ha estudiado el tema, se le han dado otras denominaciones. Por ejemplo, si lo tuviéramos que adaptar al lenguaje de Filocalía o a un lenguaje más espiritual, ¿qué diríamos? En lugar de decir centro de gravedad, diríamos el corazón espiritual. El corazón espiritual. También podemos decir que a partir de que se forma un centro de gravedad unificado en la persona, en el ser humano, o a partir de que éste se afinca en el corazón espiritual, el ser humano se afinca en el corazón espiritual, empiezan a abrirse lo que en fenomenología llamaríamos nuevos niveles de conciencia o niveles de conciencia más elevados, más atentos, de mayor conciencia de sí. Y nuevamente, si lo traducimos al lenguaje espiritual, estaríamos diciendo que comienza la verdadera apertura de los sentidos espirituales. Esos que, como recordarán por lo hablado en Filocalía, son sentidos interiores, por decir de algún modo, que nos abren a una percepción nueva de nosotros mismos, de la vida, del mundo y de las cosas. Para hablar del centro de gravedad, vamos a tomar un modelo hipotético, un modelo teórico,
pero muy verificable en nuestra vida cotidiana, muy verificable por todos. A esto se lo ha llamado el modelo de los múltiples yoes, que dice, básicamente, los múltiples yoes, que las personas vamos cambiando de yo, de forma de ser, digámoslo así, de carácter, de acuerdo a las circunstancias, según la situación en el mundo, en el medio que nos rodea, y según la situación particular que estamos viviendo. También se ha denominado este fenómeno comprobable como la ley camaleónica. Es un aspecto de esta cuestión de los múltiples y variados yoes. La ley camaleónica dice básicamente que tendemos a adaptarnos al medio en el que nos encontramos. Entonces, por dar un ejemplo muy grueso, si a nosotros de repente se nos invita y se nos lleva así muy rápidamente a una reunión en un salón de la Casa de Gobierno y estamos rodeados de ministros, de altos dignatarios, visitantes extranjeros, todos de etiqueta y conversando de forma formal y circunspecta, automáticamente nosotros, sin quererlo, involuntariamente vamos a adoptar un tono similar al de ese entorno. Vamos a saludar mucho más reverencialmente, vamos a hablar de forma impostada, nos vamos a comportar serios, vamos a tratar de parecer a tono, de quedar a tono. Por supuesto, esto puede evitarse si uno está atento, si uno tiene un nivel de conciencia adecuado, pero en general nos sucede esto. A eso se refiere la ley camaleónica, que viene a complementar un poco este modelo hipotético teórico de los múltiples yoes. Los múltiples yoes es un modo de abordar este fenómeno de nuestro permanente cambio, de nuestra volubilidad. Eso que nos ocurre, que nos planteamos una ascesis, nos hacemos una regla de oración, decidimos cambiar tal conducta, a aquella persona la vamos a tratar de ahora en adelante de tal manera, etcétera, etcétera. Y al otro día, a la semana o en el plazo que ustedes quieran, podemos comprobar que nuestro yo, esto es básicamente nuestra mente, ha mutado, se ha transformado. Por imperio de las circunstancias, ya no nos interesa la ascesis, lo que nos parecía una ejercitación muy buena para transformarnos dejó de importarnos, y esto llega a extremos notables y muy espectaculares, por decir así, cuando hasta hemos declarado nuestro amor por una persona y a los 2 meses ya no nos interesa, nos resulta indiferente. En cualquier aspecto de la vida podemos comprobar esta movilidad de los yoes, del modo de manifestarnos, del modo de ser. Pero este es un tema amplio y que requiere atención, porque fíjense, hay gente que tiene un yo, un ego, muy estable, muy estable. Esa gente que uno dice, siempre está igual, siempre está igual. Pareciera que esa persona ha unificado esta cuestión de los yoes variados y diferentes. Sin embargo, ocurre un proceso que se llama cristalización del yo, que viene a ser negativo, es como el anquilosamiento en una personalidad determinada. Esto de cristalización, fíjense qué interesante la palabra, ¿no? En el terreno de la geología se conocen los cristales, la cristalización, que es un endurecimiento, una fijación del material que después ya es muy difícil modificar. Cuando nosotros hablamos de centro de gravedad
o de yo unificado o de corazón espiritual, estamos refiriéndonos a una desfragmentación que se ha producido en la personalidad de la persona, valga la redundancia, una desfragmentación en la cual un propósito firme, una intención decidida y un grado fuerte de ejercicio de la voluntad han permitido que todos los fragmentos separados e incoherentes de la conducta se aglutinen en lo que se llama un solo yo. A esto se le llama, en fenomenología, el centro de gravedad. Estoy dando por rodeos, voy y vengo, hasta tratar de fijar el punto. Una cosa es cuando una persona, merced a un trabajo interior determinado y preciso, ha logrado unificar sus múltiples facetas incoherentes y conformar así un yo unificado, eso es una cosa, a la que llamamos centro de gravedad, y este sería uno de los objetivos principales de este curso. Y otra cosa es que cuando por imperio de las circunstancias y por un automatismo también, la persona se cristaliza en alguno de sus yoes fragmentados. Entonces tenemos tres situaciones. La más habitual es la de los múltiples yoes o varias personalidades. Y aquí no estoy hablando en el sentido patológico que podemos extraer de la psiquiatría o de la psicología, donde se habla de la esquizofrenia, de la personalidad, de la persona disociada, etc. Lo estamos hablando en otro plano, atendiendo simplemente a lo que aparece en nuestra vida cotidiana. Acuérdense que eso es la fenomenología, atender a los fenómenos cómo se nos presentan a cada uno. Entonces, veamos bien esto de los varios yoes. Suponte tú tienes una tarea como profesor de escuela, en una escuela. Tienes además el rol de esposo. Además juegas con tus amigos una vez a la semana al fútbol. También eres paciente de un doctor que te está haciendo un tratamiento y asistes a la parroquia a misa y formas parte del grupo de laicos de esa parroquia. Podemos observar cómo en estas diferentes actividades se manifiesta en nosotros un rol diferente. Hasta nos cambia la voz, nos cambia la actitud y el papel que nos asignamos en cada uno de esos entornos. Si esto fuera una cuestión de adecuar roles, adecuar comportamientos a un entorno determinado, en función de comportarnos correctamente en ese ámbito, bueno, no habría demasiado problema. Nos queda claro que uno no puede ir a la parroquia, a misa o a una reunión comportándose del mismo modo que con los amigos en la cancha de fútbol. Entonces, no hay problema con la adecuación de roles. El problema surge cuando estos roles se transforman en una personalidad, es decir, nos identificamos con estos roles y con las sensaciones que de ellos derivan. Es como si nos transformáramos. Y esto también tiene que ver con ámbitos interiores. Resulta que a lo mejor los domingos a la tarde nos agarra un yo especial, un yo particular, un yo depresivo, que no le encuentra sentido a la vida. Pero resulta que los miércoles, antes de ir con los amigos, nos agarra un yo entusiasta, chabacano, que le gusta irse de fiesta, beber alcohol, salir con los amigos de parranda. Es decir, los yoes son contrapuestos. Y esto provoca mucho conflicto interno, nos fragmenta.
no somos nunca de una pieza, sino que nuestra volubilidad nos va adaptando. Y esto es lo mismo para quien vive en un convento, que se relaciona con sus hermanas o hermanos de un modo, con la superiora de otro, y dentro de la celda de otra manera, y vienen pensamientos diferentes, emociones distintas, conductas incoherentes con las otras. El tema de los varios yoes, de la multiplicidad de personalidades, es fruto de una fragmentación y deriva de un comportamiento incoherente, es decir, que no es en una sola línea, que no está alineado, sino que es disperso. Esto seguramente nos viene desde la infancia, donde empezamos a adaptar roles para ser queridos por nuestros padres, por nuestros compañeros de colegio, etcétera, etcétera, y se nos fue haciendo carne. Entonces, ante ciertos estímulos detonantes, aparece el nuevo rol. Por eso es muy frecuente en la vida espiritual esto de las grandes caídas. Uno ve una persona a lo mejor que es un gran predicador o un buen sacerdote, etcétera, un laico, una profesora, lo que fuera, y después en su vida personal se encuentra con una persona que no puede creer que sea la misma. Y nosotros mismos nos sorprendemos de nuestras propias incoherencias. Esto es a lo que se refiere este modelo de trabajo, apenas es un modelo de trabajo, al que llamamos los múltiples yoes. Algunas personas parecen más unificadas, porque son siempre la misma. Pero esta unificación, esta fijación de una personalidad, deriva de un trabajo consciente, de un cultivo de la coherencia, o se produjo automáticamente. Cuando la fijación de una persona, de una personalidad, se produce merced a los automatismos, esta persona se convierte en lo que habitualmente llamamos alguien rígido, una persona rígida. Sí, se comporta siempre del mismo modo en todos los ámbitos donde va y por eso le falta adecuación. Le falta adecuación. Es como si, insisto con el ejemplo del fútbol, es como si esta persona fuera a jugar al fútbol y se comportara con la misma reserva y discreción que lo hace en la parroquia. Nosotros decimos, ¿qué le pasa? Si viene a jugar al fútbol tiene que soltarse un poco, podemos reírnos, podemos hablar un poco más sueltamente. No, esta persona permanece en su rigidez. Doy un ejemplo muy exagerado y poco adecuado a lo mejor, pero creo que ustedes me entienden sobradamente. La rigidez, la falta de adaptabilidad a las distintas situaciones de manera consciente, surge cuando se ha fijado un yo de manera mecánica, automática. Bien, ahí está presentado el tema. Díganme si se entiende con claridad. Y otra cosa es a lo que apuntaría este curso como uno de sus propósitos, que es a que encontremos en nosotros mismos cuál es la conducta a la que aspiramos con profunda coherencia, con profundo anhelo de coherencia, y que encontremos un grado de libertad a fin de fundar este yo estable, este centro de gravedad o corazón espiritual, que se constituya de tal manera en nuestro centro de vida que empiece a unificar todos los fragmentos dispersos de una personalidad dividida y mal formada. ¿Por qué mal formada? Porque se nos hizo a los tumbos. La personalidad se nos hizo a los tumbos, de acuerdo a los golpes de la vida, de acuerdo a la educación recibida, a las frustraciones que han sucedido. Acuérdense ustedes cuando hablamos de núcleo de ensueño, ¿se acuerdan de esa dirección que estaba escondida detrás de todas las acciones?
que nos guiaba sin darnos cuenta hacia un ideal que nunca alcanzamos? Bueno, cuando una persona tiene más de un núcleo de ensueño y la carga energética de estos núcleos de ensueño es más o menos similar, se produce también esta cuestión de la fragmentación del yo, de la división de la persona, y que genera sentimientos muy destructivos, de mucha tragedia interior en ocasiones, porque la persona bien intencionada no puede entender esto que le pasa. Y esto forma parte también de lo que siempre decimos, ¿no? Que San Pablo mencionaba. Esa ley que habita la carne, decía él, que me impide hacer el bien que quiero y me hace hacer el mal que aborrezco. Siempre estamos en torno a este tema. Para terminar con la mención a esto, estos diferentes yoes, cada uno tiene un guión. Es como si cada yo fuera un personaje que tiene un guión escrito, determinado, y que al ponerse en marcha el detonante ya se despliega con entera soltura ese guión. A mí se me dio un ejemplo cuando se me explicó esto, se me dio un ejemplo y se decía, es el caso típico del gran juez, un juez de la Corte Suprema o un juez de alguna instancia superior, gran abogado eminente, 40 años de abogacía, llega a ser un juez supremo y de noche cae en algunas tropelías, fechorías y como diríamos, promiscuidades que uno viendo al juez durante el día no podría imaginarse la conducta del mismo durante la noche. Este grueso ejemplo ocurre con mucha frecuencia, también lo hemos visto dolorosamente patentizarse en nuestra iglesia, con los escándalos que todos conocemos, este fenómeno de la división absoluta de yoes. Esto ya es cuando la brecha y la fragmentación es muy grande. Esto se produce mucho también por represión, por falta de comprensión profunda. Entonces a veces se reprimen roles o funciones que después estallan armando otra personalidad contrapuesta a la anterior para evacuar energía que ha estado reprimida. Por eso yo les decía que este tema es de cuidado, es delicado, es muy interesante. Por eso yo les decía que aquel tema sugerido de la no reacción es apenas el principio de un proceso y no es la norma. Esto de reprimir la reacción que quiere surgir sirve solamente al principio para conocer lo que tenemos dentro y para ejercitar un poco la atención y el músculo de la voluntad, por así decirlo. Pero esto es solo el paso inicial. Hay que ir creciendo en conciencia y en ejercitación sucesiva para poder unificarnos. Ya seguimos.